3 de junio de 2026, 6 horas con 30 minutos de la mañana. Un dron ucraniano vuela a ras del agua del Golfo de Finlandia, tan bajo que los radares no lo detectan. Este dron ya voló más de 1000 kilómetros para llegar hasta aquí. Y ahí adelante está el objetivo, Kronstadt, la base naval más protegida de Rusia, a 20 kilómetros de San Petersburgo, la ciudad donde nació Putin. Allí dentro, en un dique seco, hay un barco de guerra detenido, indefenso, en medio de un mantenimiento de rutina. El dron se lanza en picada y el segundo dron que viene justo detrás graba todo. Es por esa cámara que el mundo descubre algo. Ucrania no vino a destruir cualquier barco. Vino a cazar este barco, porque este barco escondía el secreto más vergonzoso de la marina rusa. Y cuando entiendas lo que hacía en los mares de Europa, también vas a entender por qué, probablemente, nunca volverá a navegar. Pero primero, déjame contarte sobre el ataque. Porque él por sí solo ya sería noticia. Mira. Kronstadt no es una base cualquiera. Es una isla fortificada en la entrada de San Petersburgo, la cuna histórica de la Marina rusa. Quien quiera llegar a la segunda ciudad más grande del país por mar, pasa por ahí primero. Es el candado del Báltico. Y es exactamente por eso que, durante toda esta guerra, Kronstadt era considerada intocable. Demasiado lejos. Demasiado protegida. Hasta la madrugada del 3 de junio. Esa madrugada, drones del primer centro de fuerzas de sistemas no tripulados de Ucrania, operando junto con el servicio de inteligencia ucraniano, cruzaron más de 1100 kilómetros de espacio aéreo ruso. Los drones eran del modelo FP-1, una aeronave de ataque que, según analistas ucranianos, transporta ojivas de 60 a más de 100 kilos de explosivos. Y aquí entra un detalle que dice mucho. La crítica más dura a lo que pasó no vino de Ucrania, vino desde dentro de la propia Rusia, de un canal militar pro-guerra llamado Rybar. Él dijo, ¿por qué la corbeta estaba en esa posición sin protección? Es una pregunta con asterisco. En otras palabras, lo que quiso decir es que ese es el tipo de pregunta que nadie en el Kremlin, el palacio desde donde Putin gobierna Rusia, quiere responder. El mismo canal planteó la hipótesis de que los drones se comunicaban por terminales de internet vía satélite, usando drones repetidores en el camino. Si es verdad, significa que la guerra electrónica rusa, esa muralla invisible que debería derribar cualquier dron, simplemente no vio nada pasar. Pero de todo lo que existe por la televisión republicana, ¿no hay gente nuestra en los astilleros? ¿Depósitos? ¿Por qué los drones fueron tras un único barco específico? Para empezar a responder esa pregunta, fíjate bien en la fecha. 3 de junio. Ese no era un día cualquiera en San Petersburgo. Era el día de apertura del Foro Económico Internacional de la ciudad. El evento que los propios rusos llaman el Davos ruso. Miles de invitados de todo el mundo, escenario montado y Putin como la estrella principal. Se suponía que sería el día en que San Petersburgo mostraría al mundo que Rusia sigue de pie haciendo negocios. En vez de eso, la ciudad despertó con humo en el horizonte, porque esa misma madrugada otros drones ucranianos alcanzaron la terminal petrolera de San Petersburgo, uno de los mayores polos de exportación de combustible del país. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky confirmó los ataques el mismo día y habló de objetivos militares alcanzados en Kronstadt. El momento en que ocurrieron los ataques dice mucho sobre sus intenciones. Humillar a Putin en su propia vitrina. Solo que el momento explica el día, pero no explica el objetivo. Para entender el objetivo, necesitas ver exactamente dónde impactaron los drones. No fue un tiro de suerte en el casco. Fueron 2 impactos, uno tras otro, en el centro exacto del barco, en la zona del puente de mando y del mástil. Y según el análisis de Defense Express, un instituto ucraniano especializado en defensa, es justamente ahí donde está todo lo que hace funcionar este barco. El radar de vigilancia aérea FURE-C2, el radar Monument A, que guía los misiles, los sistemas de guerra electrónica, la navegación, las comunicaciones. En otras palabras, los drones no apuntaron al cuerpo del barco. Apuntaron al cerebro y a los ojos.
Imágenes satelitales, divulgadas en los días siguientes, muestran el mástil caído y la superestructura. Toda la parte superior del barco, quemada. Y el comandante de las fuerzas de drones de Ucrania, Robert Brovdy, usó una palabra específica al anunciar el ataque. Él no dijo que los drones alcanzaron el barco. Él dijo que los drones cazaron el barco. Sí, lo cazaron. Y una cacería es diferente de un ataque. Quien ataca dispara a lo que aparece enfrente. Quien caza elige a la presa antes, estudia a la presa, sabe exactamente qué es y cuánto vale. Y lo que era ese barco, Rusia lo ocultaba del mundo entero. Su nombre es Boyki. Una corbeta lanzada en 2012, sirviendo en la flota del Báltico desde 2013. Sobre el papel, un buque de guerra común. Cañón de 100 milímetros. Misiles antibuque, defensa antiaérea. Pero el Boyki tenía una segunda vida. En junio del año pasado, analistas marítimos notaron algo extraño en los sistemas de rastreo del Canal de la Mancha. Todos los barcos del mundo transmiten una señal de identificación. Es como la placa de un auto, pero en el mar, y había un objeto ahí transmitiendo identidades falsas. A veces aparecía como una cosa, a veces como otra. La BBC cruzó imágenes satelitales con esos datos y descubrió el disfraz. Era el Boyki, un buque de guerra ruso cargado con misiles guiados, navegando por aguas de la OTAN fingiendo ser otra cosa. Había salido de Guinea, en África, con el transpondedor, el aparato que emite esa señal de identificación. Apagado. Y estaba escoltando a 2 petroleros, el Sierra y el Naxos, ambos sancionados por Occidente. Ambos son parte de la llamada Flota Fantasma, la red de barcos viejos con banderas cambiadas y dueños ocultos en empresas fantasma, que Rusia usa para evadir las sanciones y seguir vendiendo el petróleo, que financia esta guerra. Fue la primera vez en la historia documentada que un buque de guerra ruso escoltó a petroleros sancionados mientras cruzaban el Canal de la Mancha. Y no se detuvo ahí. Según el medio investigativo The Insider, el Boyki después acompañó barcos que retiraban equipo militar ruso de la base de Tartus, en Siria. Y en enero de este año fue visto de nuevo en el Canal de la Mancha, escoltando otro petrolero monitoreado de cerca por un barco de la Marina Británica. El mensaje del Kremlin con estas escoltas era claro. Si te acercas a mis petroleros, primero tendrás que enfrentarte a un buque de guerra. Funcionó. Durante más de un año, ese fantasma de acero cruzó la puerta de Europa y nadie se le acercó. Entonces, eso es lo que Ucrania estuvo cazando en Kronstadt. No una corbeta cualquiera. El guardaespaldas de la operación que sostiene la caja de guerra, de Putin. Y mira, si este tipo de conexiones que los portales de noticias no hacen es lo que buscas. Suscríbete al canal porque es exactamente ese trabajo el que hacemos aquí. Ahora puedes estar pensando, está bien, pero Rusia remolca el barco, cambia la electrónica, lo repara y en 1 o 2 años el fantasma vuelve a aparecer, ¿cierto? Eso está mal. Y quien lo prueba es la propia Rusia. 17 de diciembre de 2021. Astillero Severnaya Verf en San Petersburgo. Una corbeta llamada Provorny, del mismo diseño que el Boyki, se incendia durante la construcción. El incendio comienza exactamente en la misma zona, puente y mástil, y arde durante casi 20 horas. Estimaciones no oficiales que circularon en la propia prensa rusa hablaban de una pérdida de 22.000 millones de rublos en un barco que valía 30... O sea, el fuego consumió el 70% del valor del barco. Rusia decidió reconstruir. Arrancaron toda la parte de arriba, fabricaron otra y prometieron la entrega. Eso fue hace 4 años y medio. Y la Provorny hasta hoy no ha entrado en servicio. Esa es la medida de la propia Rusia tomada en carne propia. El incendio en el puente y en el mástil de una corbeta de esa familia cuesta años, tal vez una década. Y el valor es cercano al de construir un barco nuevo. Y está el caso de la Boyki, que tiene un agravante. Según Defense Express, el mayor daño probablemente no vino de la explosión en sí.
vino del incendio que se propagó después, por los ductos de cables, por la ventilación, por los huecos entre las cubiertas. Y análisis de defensa señalan a un segundo enemigo silencioso que sigue actuando después de que el fuego se apaga. El agua. Las toneladas de agua que los bomberos arrojaron sobre el barco se escurren por los cables, entran en los compartimentos electrónicos. Y la corrosión y los cortocircuitos empiezan a aparecer en los meses siguientes. Por eso, la evaluación que circula entre los analistas es dura. Restaurar el Boyki simplemente puede no valer la pena. Costaría casi lo mismo que un barco nuevo para resucitar un barco viejo. Y aquí entra la pregunta que el Kremlin odia. ¿Por qué una de las mayores armadas del mundo no puede simplemente construir otro? Pues bien, el problema no es Boyki, el problema es la fábrica. Mira este número. La Provorny, esa corbeta que se quemó, pertenece a una serie que lleva más de 12 años en construcción, y hasta hoy solo 2 barcos de la serie han sido terminados. 12 años, 2 barcos. Ese es el ritmo real del astillero ruso hoy en día. Y la electrónica que se quemó en el Boyki, los radares, la guerra electrónica, no es algo que se compre de catálogo. Son sistemas navales especializados que dependen de una cadena industrial militar que está presionada por decenas de miles de sanciones. Cada componente que falta se convierte en un año más de espera. El Boyki no fue un caso aislado de mala suerte. El Boyki es una muestra del estado real de la marina de superficie rusa. Barcos envejeciendo, astilleros atascados y ningún reemplazo llegando al ritmo de las pérdidas. Y si crees que esto fue un evento único, un golpe de suerte que no se repite, los últimos 7 días prueban lo contrario. 3 días después del ataque al Boyki, en la madrugada del 6 de junio, Ucrania volvió. De nuevo Kronstadt, de nuevo 1000 kilómetros de vuelo. Esta vez, según el propio Zelensky, los objetivos fueron los arsenales de la Marina rusa en la región de San Petersburgo. Las autoridades locales incluso evacuaron a los residentes cerca de una instalación militar en llamas. 2 veces en la misma semana, la base más protegida de Rusia fue abierta como una puerta sin seguro. Eso ya no es un ataque. Es la apertura de un nuevo frente de guerra. Un nuevo pedazo del mapa donde la guerra empieza a librarse, lejos de las trincheras de Ucrania. El Báltico, que pasó toda la guerra como retaguardia segura, se convirtió en zona de caza. Y los analistas navales occidentales ya discuten una tremenda ironía. La flota del Báltico podría tener que esconder sus barcos en Kaliningrado, porque el enclave está rodeado por territorio de la OTAN y atacar ahí es políticamente complicado para Ucrania. Piensa en eso por un segundo. Buques de guerra rusos. Más seguros cuanto más cerca de la OTAN estén. Y mientras tanto, la flota fantasma quedó más sola. Su escolta más experimentado está quemado en un dique seco. Mientras tanto, la presión del otro lado solo aumenta. El gobierno británico ya confirmó que está preparado para abordar barcos sospechosos de ser parte de la flota fantasma. Cada petrolero cargado de petróleo ruso que entra al Canal de la Mancha ahora navega sabiendo que la escolta que intimidaba cualquier abordaje ya no existe. Al final, la historia de Boyki es más grande que el barco. Se trata de lo que sucede con todo lo que opera en la oscuridad. El disfraz funcionó durante años. La identidad falsa engañó a los radares. Pero lo que se esconde en la oscuridad solo funciona hasta que alguien enciende la luz. Y cuando se enciende la luz, el disfraz se convierte en la mayor debilidad. Ucrania no destruyó solo una corbeta. En una noche, destrozó la ilusión de que existe algún lugar seguro para esconder los secretos de Putin. Y esta historia apenas está comenzando. La situación en el Báltico va a escalar. La caza de la flota fantasma se va a intensificar. Y cada nuevo capítulo va a pasar por aquí. Así que suscríbete al canal para acompañar este cambio con nosotros. Y antes de que te vayas, dime algo en los comentarios en tu opinión. ¿Crees que Rusia intentará reconstruir el Boyki para salvar su imagen? ¿O va a abandonar el barco y asumir la pérdida en silencio? Leo las respuestas. Hasta el próximo video.